¿Alguna vez te has detenido a pensar en la corta vida de Jesús? 33 años, ni uno más, ni uno menos. En comparación con figuras históricas que vivieron décadas, incluso siglos en los relatos antiguos, su paso por este mundo parece fugaz. Y, sin embargo, en tan poco tiempo, dejó una huella tan profunda que ha marcado el rumbo de la historia y ha transformado la vida de millones. La pregunta es inevitable: ¿por qué su tiempo aquí fue tan breve, pero su impacto tan inmenso? La mayoría conoce los momentos más destacados de su vida: su nacimiento en Belén, sus milagros, sus enseñanzas, y por supuesto, su muerte en la cruz y su resurrección. Pero pocos se detienen a reflexionar sobre el porqué de la duración de su vida terrenal. ¿Fue una simple coincidencia que muriera a esa edad? ¿O hay detrás un plan perfectamente diseñado, donde cada año, cada día, cada momento estaba calculado para un propósito mayor? En este vídeo vamos a sumergirnos en esta pregunta, explorando no solo los relatos bíblicos, sino también los contextos históricos y culturales de su tiempo. Juntos descubriremos claves ocultas y reflexionaremos sobre el propósito divino detrás de esos 33 años, y cómo ese límite de tiempo no fue una pérdida, sino una estrategia celestial que buscaba un impacto eterno. Te invito a suscribirte si te gusta este vídeo y a acompañarme en un recorrido que cruzará datos históricos, interpretaciones teológicas y misterios espirituales. No solo veremos por qué Jesús vivió lo que vivió, sino por qué ese lapso exacto de años fue suficiente para cambiarlo todo. Y aquí te adelanto algo: ese número 33 no está ahí por casualidad. En la Biblia, tiene un significado especial, y al descubrirlo, entenderás que la duración de su vida terrenal encierra un mensaje que sigue resonando hoy, miles de años después. La historia de Jesús comienza en un pequeño pueblo de Judea, Belén, en medio de un contexto humilde, y a la vez, cargado de simbolismo profético. Su nacimiento no fue en un palacio ni rodeado de lujos, sino en un pesebre, cumpliendo así antiguas profecías que anunciaban la llegada del Mesías de forma sencilla pero gloriosa. Su infancia transcurrió principalmente en Nazaret, un lugar poco relevante para la política y la élite religiosa de la época, pero donde creció aprendiendo el oficio de carpintero y viviendo en una familia trabajadora y devota. Durante sus primeros 30 años, la Biblia nos ofrece pocos detalles de su vida, salvo un episodio a los 12 años, cuando asombró a los maestros del templo con su sabiduría. A los 30 años, Jesús inició su ministerio público con un momento que marcó el comienzo de su misión: su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. A partir de ahí, en apenas 3 años, realizó milagros que transformaron vidas, enseñó verdades profundas mediante parábolas y desafió las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. Su mensaje de amor, perdón y esperanza atrajo multitudes, pero también generó oposición de quienes veían amenazado su poder. Finalmente, su vida terrenal culminó en Jerusalén, donde fue arrestado, juzgado y crucificado. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al tercer día, resucitó, confirmando así su identidad divina y cumpliendo la mayor promesa de todas. Para comprender lo que significaban esos 33 años, debemos mirar el contexto histórico. En el siglo I, la esperanza de vida promedio en la región no superaba los 35 a 40 años, debido a enfermedades, conflictos y la dureza de la vida diaria. Muchos no llegaban a la edad adulta y quienes lo hacían, vivían en condiciones de constante esfuerzo físico, sin acceso a la medicina moderna. El trabajo era manual y extenuante, y la inestabilidad política añadía peligros constantes. En este sentido, la duración de la vida de Jesús no era tan corta como podríamos pensar hoy, pero sigue destacando por la intensidad y trascendencia de lo que logró en ese tiempo limitado. El estilo de vida en su época estaba marcado por costumbres y ritmos muy distintos a los actuales. La vida familiar era el núcleo de la sociedad, la religión impregnaba cada aspecto de la vida diaria y las tensiones políticas eran constantes debido a la ocupación romana. Jesús creció y desarrolló su ministerio en un mundo donde la opresión, la desigualdad y el sufrimiento eran comunes, y precisamente allí trajo un mensaje de esperanza que cruzó barreras culturales y espirituales. Cada día de su vida estuvo condicionado por estos factores, lo que hace aún más sorprendente el impacto que logró. Pero hay un detalle que intriga a muchos estudiosos y creyentes por igual: no todos los evangelios narran la vida de Jesús con la misma exactitud en los eventos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan coinciden en lo esencial, pero difieren en ciertos detalles de tiempos, lugares y énfasis. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué nos dice esto sobre el tiempo que vivió realmente? Más que poner en duda la historia, estas diferencias muestran que los evangelistas escribieron con propósitos y audiencias distintas, resaltando aspectos que consideraban más relevantes para su mensaje. Lo cierto es que, a pesar de las variaciones, todos coinciden en algo irrefutable: Jesús vivió una vida breve, pero perfectamente diseñada para cumplir una misión eterna. Ese misterio,
El de cómo en tan pocos años pudo dejar una huella tan profunda y eterna, es precisamente lo que hace que cada uno de esos 33 años sea digno de ser explorado. No fueron simplemente años vividos, sino etapas estratégicas de un plan divino que unió lo humano con lo celestial para cambiar el destino de la humanidad. En la Biblia, los números no son simples cifras, sino que con frecuencia tienen un significado espiritual profundo. El número 33, por ejemplo, se asocia con la madurez plena y la culminación de un propósito. En la numerología bíblica, representa un punto donde lo divino y lo humano convergen para dar fruto a una obra completa. No es un número que aparezca tantas veces como el 7 o el 40, pero cuando lo hace, suele estar vinculado a momentos decisivos, de revelación o cumplimiento. Así, la edad de Jesús al momento de su muerte y resurrección no parece un dato casual, sino un símbolo cuidadosamente elegido para reflejar la perfección de su misión. Los 33 años de Jesús pueden entenderse como el tiempo exacto que el Padre dispuso para que su Hijo cumpliera el propósito de redención. En esos años, Jesús alcanzó la plenitud de su ministerio, sin apresurarse ni extenderse más allá de lo necesario. Su vida no se midió por la cantidad de tiempo, sino por la calidad y la perfección de su obra. Morir y resucitar a los 33 no solo marca un punto cronológico, sino que envía un mensaje: el plan de Dios se ejecuta en el tiempo preciso, ni antes ni después. En las Escrituras encontramos otros ejemplos donde el número 33 se vincula a eventos clave. El rey David reinó en Jerusalén exactamente 33 años, consolidando el reino y estableciendo un gobierno que sería recordado como el modelo de justicia y fortaleza para Israel. También, en la tradición judía, el sumo sacerdote servía hasta cierta edad considerada como plenitud de madurez espiritual, y aunque no siempre se menciona directamente el número 33, varias genealogías y periodos proféticos tienen conexiones con este número. Estos paralelos refuerzan la idea de que el 33 representa la culminación de un propósito divino antes de pasar a una nueva etapa. Si el número 33 se asocia con plenitud y cumplimiento, ¿qué otros eventos cruciales en la historia sagrada están marcados por él? ¿Podría ser que Dios haya tejido este número como un código repetido a lo largo de la historia bíblica para señalar momentos de madurez espiritual y transición hacia algo mayor? Tal vez, al explorar más, descubramos que este número no solo marca el fin de la vida terrenal de Jesús, sino también el inicio de la obra más grande de todas, la salvación eterna. Desde una perspectiva teológica, la corta vida de Jesús no fue un accidente ni una consecuencia trágica del destino, sino una parte esencial del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Jesús no vino al mundo con el propósito de establecer una larga trayectoria política o de acumular años de influencia social, sino con una misión específica: revelar el carácter del Padre, anunciar el reino de Dios y ofrecer su vida como sacrificio perfecto por el pecado. En ese sentido, su estadía terrenal no dependía de la duración, sino de la exactitud y el cumplimiento del tiempo establecido. Cada palabra que pronunció, cada milagro que realizó y cada acto de compasión que ofreció formaban parte de un guión divino que debía desarrollarse en el momento preciso. Su sacrificio y su mensaje necesitaban ese tiempo exacto para impactar a la humanidad de la forma más contundente posible. Si su ministerio hubiera durado décadas, tal vez la intensidad del mensaje se habría diluido, o la urgencia de su misión no habría sido tan clara. 3 años de ministerio fueron suficientes para encender una llama que, siglos después, sigue ardiendo en millones de corazones. La brevedad no limitó su impacto, al contrario, lo concentró, como un rayo de luz que atraviesa las tinieblas con poder absoluto. Cuando lo comparamos con otros personajes bíblicos, la diferencia es evidente. Moisés, por ejemplo, vivió 120 años, liderando al pueblo de Israel durante 40 de ellos. Abraham alcanzó los 175 años, y su vida se desarrolló en un relato prolongado de promesas y pactos. Incluso David reinó durante 40 años, dejando un legado político y espiritual. Sin embargo, ninguno de ellos, a pesar de su longevidad, logró en tan poco tiempo lo que Jesús hizo. Esto nos recuerda que la efectividad en el plan de Dios no depende de la cantidad de años vividos, sino de la obediencia y el cumplimiento perfecto del propósito asignado. Además, la brevedad de la vida de Jesús subraya un principio espiritual fundamental: la redención no era un proceso gradual que requería siglos, sino un acto único y definitivo que debía ocurrir en el momento exacto, cumpliendo las profecías y las figuras del Antiguo Testamento. Desde la Pascua judía hasta las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente, todo apuntaba a un evento central en la historia: la muerte y resurrección del Mesías. No había margen para extender o retrasar ese momento sin alterar el plan perfecto del Padre. Y aquí surge una pregunta que despierta curiosidad: ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiese vivido más tiempo? ¿Habría conquistado más territorios espirituales, o quizás su mensaje se habría encontrado con una resistencia aún mayor? Tal vez,
Prolongar su vida terrenal habría cambiado el ritmo de los acontecimientos, posponiendo la cruz, y con ello, el cumplimiento de las Escrituras. Lo cierto es que Dios, en su sabiduría infinita, determinó que 33 años eran suficientes para que la misión fuera completa y perfecta. Así, la vida breve de Jesús nos recuerda que lo importante no es cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con él. Él no midió su éxito en años, sino en el alcance eterno de su obra. En ese lapso limitado, estableció un camino de salvación, dejó enseñanzas que siguen transformando vidas y abrió la puerta a la reconciliación con Dios. Su corta vida fue, en realidad, el tiempo justo para lograr algo infinito. La muerte temprana de Jesús no puede entenderse sin reconocer el conflicto central de la humanidad, el pecado. Desde la caída de Adán y Eva, el ser humano había vivido separado de Dios, atrapado en una condición que ninguna ley, sacrificio animal o esfuerzo humano podía resolver de manera definitiva. Había una necesidad urgente de redención, de un sacrificio perfecto que reconciliara al hombre con su Creador. En este contexto, la llegada de Jesús no fue simplemente la de un maestro moral, sino la de un redentor que, desde el inicio de su ministerio, caminaba hacia la cruz. Cada milagro, cada enseñanza y cada confrontación con la injusticia apuntaban a un desenlace inevitable: entregar su vida por amor. Pero esa misión divina se desarrolló en medio de un escenario cargado de tensiones. Jesús predicaba un mensaje que ponía en evidencia la hipocresía de las élites religiosas, exponía las injusticias del sistema y rompía tradiciones que habían perdido su sentido original. Esto provocó una creciente oposición por parte de los líderes religiosos, quienes veían en él una amenaza a su autoridad y control sobre el pueblo. Paralelamente, el dominio romano no toleraba ninguna figura que pudiera despertar un movimiento popular capaz de desafiar la paz impuesta por la fuerza. Jesús, con su creciente popularidad y su proclamación de un reino de Dios superior a cualquier imperio, se convirtió en una figura incómoda para ambos poderes. La muerte prematura de Jesús fue, paradójicamente, tanto una injusticia humana como un acto necesario para cumplir la profecía. Los profetas del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Zacarías, habían anunciado que el Mesías sufriría y sería rechazado. La figura del Cordero de Dios no estaba destinada a un reinado terrenal prolongado, sino un sacrificio que marcara un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. La cruz, aunque nacida del odio y la injusticia, se convirtió en el altar donde se consumó la salvación. Ahora bien, es imposible ignorar el papel que jugaron los acontecimientos históricos y políticos de la época en esa decisión. La Palestina del siglo I era un territorio frágil, donde las tensiones entre judíos y romanos estaban al límite. Cualquier chispa podía encender una revuelta, y los líderes religiosos temían que la popularidad de Jesús desencadenara un conflicto que atrajera una represión violenta por parte de Roma. Al mismo tiempo, Roma no dudaba en eliminar a cualquier persona que cuestionara su autoridad. Este clima de inestabilidad política aceleró el complot para arrestar y ejecutar a Jesús antes de que su movimiento creciera aún más. Si las circunstancias políticas hubieran sido diferentes, ¿habría ocurrido su muerte en otro momento? Tal vez. Sin embargo, la fe cristiana afirma que, incluso en medio de las decisiones humanas y las intrigas políticas, el plan de Dios se cumplió exactamente como estaba previsto. La prematura muerte de Jesús fue, en realidad, el momento perfecto dentro del calendario divino para que la redención alcanzara a toda la humanidad. Su aparente derrota fue la más grande victoria, y su corta vida culminó en un acto eterno que sigue transformando corazones miles de años después. El clímax de la vida de Jesús llegó en el momento más oscuro, y al mismo tiempo, más glorioso de toda la historia: su crucifixión y resurrección. Después de 3 años de ministerio público, enseñando, sanando y revelando el reino de Dios, fue traicionado, arrestado y condenado injustamente a morir en una cruz. La crucifixión, un castigo reservado para criminales y rebeldes, parecía el final de su misión. Sin embargo, lo que para sus enemigos fue un intento de silenciarlo, para Dios fue el cumplimiento perfecto de un plan eterno. En la cruz, Jesús cargó con el peso del pecado de toda la humanidad, ofreciendo su vida como rescate. Pero el verdadero triunfo llegó 3 días después, cuando resucitó, venciendo la muerte y confirmando que su poder era mayor que cualquier fuerza terrenal o espiritual. Estos 33 años, aunque cortos, fueron suficientes para cambiar el rumbo del mundo para siempre. En ese tiempo, Jesús plantó semillas de fe que germinaron en un movimiento imparable. Sus palabras, registradas por sus discípulos, cruzaron fronteras y siglos, inspirando a millones a vivir con amor, justicia y esperanza. Su ejemplo de humildad y servicio rompió esquemas culturales, demostrando que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Cada milagro, cada parábola y cada acto de compasión fueron piezas de un mensaje que sigue vigente:
Dios está cerca y su amor es eterno. El impacto espiritual de su vida y muerte no tiene paralelo. Su sacrificio abrió el camino para que cualquiera, sin importar su origen, pudiera reconciliarse con Dios. La resurrección no solo probó que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, sino que aseguró la promesa de vida eterna para todos los que creen. Culturalmente, su influencia moldeó leyes, inspiró obras de arte, música y literatura, y transformó valores sociales en todo el mundo. Incluso quienes no comparten la fe cristiana reconocen que la figura de Jesús marcó un antes y un después en la historia humana. ¿Sabías que Jesús dejó un legado que sigue transformando vidas hoy? No se trata solo de un recuerdo o de una figura histórica distante. Su mensaje sigue vivo en comunidades que ayudan al necesitado, en personas que perdonan cuando sería más fácil odiar, y en corazones que encuentran esperanza en medio del dolor. Cada vez que alguien decide seguir su ejemplo de amor y entrega, el impacto de esos 33 años se renueva, demostrando que la obra de Jesús no terminó en la tumba vacía, sino que continúa, viva y activa, en quienes creen y actúan conforme a su enseñanza. Jesús vivió solo 33 años, y ahora sabemos que no fue una casualidad ni una tragedia prematura, sino el tiempo exacto que el Padre había establecido para cumplir la misión más importante de la historia, la salvación de la humanidad. En esos años, cada palabra, cada acción y cada decisión formaron parte de un plan perfecto. No fue necesario vivir más para transformar el mundo, bastó ese tiempo preciso para dejar una huella eterna en la historia y en millones de corazones. El número 33 no es solo una cifra, sino un símbolo de plenitud y cumplimiento divino. Representa la madurez espiritual y el momento en que lo humano y lo celestial se encuentran para lograr algo eterno. En la vida de Jesús, este número nos recuerda que Dios obra con precisión y que su plan se cumple siempre en el tiempo correcto, aunque desde nuestra perspectiva humana no siempre lo entendamos. Así, la brevedad de su vida no fue un límite, sino la prueba de que la grandeza no se mide en años, sino en propósito y legado. Ahora, después de este recorrido, puedes ver que su vida corta no fue una limitación, sino una poderosa expresión del plan divino que sigue vigente hoy. Su sacrificio y resurrección siguen inspirando a generaciones, transformando vidas y ofreciendo esperanza a todo aquel que decide creer. La verdadera lección es que no importa cuánto tiempo vivamos, sino que vivamos con intención, cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado. Si este vídeo te hizo reflexionar y quieres descubrir más misterios y enseñanzas de la Biblia narradas como si fueran una película, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Allí te seguiré acompañando para explorar las verdades ocultas y las historias que han marcado nuestra fe. Y no olvides suscribirte para recibir más contenido que alimente tu fe y tu alma, recordándote cada día que el plan de Dios siempre es perfecto y está lleno de significado, incluso en los detalles que parecen pequeños. Tu viaje espiritual apenas comienza, y hay mucho más por descubrir.